Buenas tardes, nosotros somos el grupo 4, el cual está conformado por esta servidora, Aisha de la Cruz, y mis compañeros Elian Mota y Jazmín Decime. Entonces, en el día de hoy vamos a estar tratando el tema del sistema axilar. No sé. Ajá. Entonces, vamos a empezar con las generalidades. En primer lugar, vamos a tratar los siguientes temas, que son el cráneo, las vértebras y columna vertebral y costilla y esternón. Bien, en primer lugar debemos de saber qué es el esqueleto axilar. Bien, el esqueleto axilar incluye el cráneo, la columna vertebral, las costillas y el esternón. En general, el sistema esquelético se desarrolla a partir del mesodermo paraxial y de la placa lateral, es decir, la capa parietal, así como la cresta neutral. El mesodermo paraxilar constituye una serie de segmentadas de bloques tisulares a cada lado del neutral, conocido como somiotomeras, en la región de la cabeza y sómitas entre la región occipital y la caudal. Entonces, ya después de que sabemos las generalidades de qué es el sistema, el esqueleto axilar, debemos de saber que existen dos tipos de cráneo. El primero de ellos es el cráneo en dos partes, que es el neurocráneo, que forma una cubierta pectoral en torno al encéfalo, y el viscerocráneo, que constituye el esqueleto. Entonces, ya después que sabemos esto, tenemos que aprendernos también lo que es el neurocráneo membranoso. El neurocráneo membranoso es la porción membranosa del cráneo derivada de las células de la cresta neutral y del mesodermo paraxial. Entonces, el mesénquima de estas dos fuentes recubre el encéfalo y sufre lo que es la osificación intramembranosa. La consecuencia es la formación de diversos huesos planos y membranosos que se caracteriza por la presencia de espículas óseas, como podemos ver en la imagen, que son similares a agujas. Estas espículas, de manera progresiva, es decir, de manera gradual, irradian desde el centro osificado hacia la periferia. Con el crecimiento de esto, este va creciendo en la vida fetal y postnatal. Entonces, después tenemos al neurocráneo cartilaginoso. Eh, el neurocráneo cartilaginoso El neurocráneo cartilaginoso eh, está constituido al inicio por una serie de cartílagos independientes, lo que se ubican frente al límite dorsal de la notocorda, que termina a la altura de la clavícula hipófisis en el centro de la silla turca. Derivan de las células de la cresta neutral. Estos integran el condrogenio precoldar, lo que se localizan en la región posterior a este límite. Se originan a partir de la esclerotoma occipitales formados por el mesodermo paraxial. Entonces, vamos a estar hablando de la formación del hueso endocondral. Entonces, respectivamente tenemos cuatro pasos, A, B, C y D. Bien, el paso A, las células del mesénquima comienzan a condensarse y se diferencian en condrocitos, como se muestra en la figura A. Entonces tenemos después la figura B. Los condrocitos forman un molde cartilaginoso, que es esto eh, crema que se ve, un molde cartilaginoso para el futuro hueso. Y por último, el C y el D, los vasos sanguíneos invaden el centro del molde cartilaginoso, llevando consigo osteoblastos, como las células negras que vemos aquí, que son los osteoblastos, y limitando las células condrocíticas en proliferación a los extremos, es decir, epífisis de los huesos, a los extremos, tanto arriba como abajo. Los conductos ubicados en la región media del hueso, es decir, la diáfisis, es decir, el cuerpo, sufren hipertrofia y apoptosis al tiempo de mineralización, la matriz circundante. Bien, entonces,
tenemos al viscerocráneo. El viscerocráneo, que corresponde a los huesos de la cara, deriva ante todo de los primeros dos arcos faringeos. El primer arco da origen a la porción dorsal, el proceso maxilar que se extiende hacia adelante por debajo de la región del ojo y da origen al maxilar, al hueso cigomático y la parte del hueso temporal. La porción ventral, el proceso mandibular, contiene cartílago de Maker. El mesénquima en torno al cartílago de Meckel se condensa y presenta osificaciones intramembranosas, excepto en el ligamento esfenomandibular. El extremo dorsal, el proceso mandibular, junto con el segmento del arco faringeo, da origen a más tarde el yunque, el martillo y el estribo. Entonces, por último, voy a estar hablando acerca de las correlaciones clínicas. En primer lugar, tenemos a la acromegalia, que se debe al hiperpituitarismo congénito y a la síntesis excesiva de hormonas del crecimiento, como podemos ver aquí, que tiene manos grandes, cabeza grande, todo grande en general. Se caracteriza por un crecimiento desproporcionado de la cara, manos y pies. Entonces tenemos aquí a la craneosinostosis. Es un defecto de nacimiento en el cual los huesos del cráneo del bebé se cierran prematuramente, que da la forma de aquí, que se puede ver aquí. Entonces, la microcefalia suele ser una anomalía en el que el cerebro no se desarrolla y como consecuencia de ellos el cráneo no se expande. Hasta aquí la exposición. Mucho gusto, mi nombre es Fabián Mota y ahora vamos a hablar sobre las vértebras y la columna vertebral. Bien, para comenzar vamos a decir lo siguiente. Sobre el origen de las vértebras, estas se van a originar de los omitos y los esclerótomos. Las vértebras se desarrollan a partir del mesodermo paraxial, que forma una serie de bloques segmentados llamados somitos, dispuestos a lo largo de ambos lados del tubo neural en desarrollo. Cada somito se diferencia en dos partes principales, que van a ser el dermatomiótomo y el esclerótomo. El dermatomiótomo dará origen a la piel y a los músculos esqueléticos, y el esclerótomo dará origen al sistema esquelético axial, incluidas las vértebras y las costillas. El esclerótomo es la porción ventromedial del somito y las células del esclerótomo migran para rodear la notocorda y el tubo neural, las estructuras embrionarias que desempeñan un papel crucial en el patrón y la eliminación de las vértebras. Sobre la segmentación y la desegmentación de las vértebras. Un proceso importante en el desarrollo de las vértebras es la resegmentación. En esta fase, las células del esclerótomo de cada somito se dividen en una mitad craneal y una mitad caudal. Cada vértebra en desarrollo se forma a partir de la fusión de la mitad caudal de un somito con la mitad craneal del somito adyacente. Este proceso permite que los ganglios espinales emerjan a través de los espacios intervertebrales y se alineen adecuadamente con los músculos segmentales. En el caso de la resegmentación, esta también asegura que las vértebras están intercaladas con los discos intervertebrales, estructuras derivadas de la notocorda y el mesénquima circundante. La notocorda se degenera en la mayoría de las áreas, pero persisten los discos intervertebrales, donde se convierte en el núcleo pulposo. La porción central del disco intervertebral, el anillo fibroso que rodea el núcleo pulposo, se desarrolla a partir del mesénquima que rodea la notocorda. La formación del arco neural y del cuerpo vertebral. La parte mesenquimatosa del esclerótomo se diferencia en dos componentes principales, que van a ser el cuerpo vertebral y el arco neural. El cuerpo vertebral se va a desarrollar alrededor de la notocorda y el arco neural se forma alrededor del tubo neural de la región dorsal. El arco neural dará lugar a las partes posteriores de las vértebras, incluidas las apófisis espinosas y transversas. Los centros de osificación para estas estructuras aparecen en etapas posteriores del desarrollo. Sobre la osificación de las vértebras, el proceso de osificación de las vértebras comienza durante la séptima semana del desarrollo. En cada vértebra aparecen inicialmente tres centros de osificación primarios. Uno, en el cuerpo vertebral, que formará la parte principal de la vértebra, y dos, en los arcos neurales, uno a cada lado del tubo neural.
Durante el desarrollo fetal y la infancia, los abdominales crecen y eventualmente se fusionan en la línea media, completando la formación del canal vertebral que protege la médula espinal. En el nacimiento, los tractos vertebrales aún no están completamente fusionados con el cuerpo vertebral. Esta fusión ocurre durante los primeros años de vida. Más tarde se desarrollan centros de osificación secundarios en las apófisis transversas espinosas, así como en el anillo epifisario que rodea el cuerpo vertebral. Estos centros secundarios contribuyen al crecimiento y la maduración final de la vértebra. Sobre las curvaturas de la columna, en el desarrollo prenatal, la columna vertebral tiene una curvatura cifótica que abarca toda la longitud de la columna. Después del nacimiento, a medida que el niño comienza a sostener la cabeza y a caminar, se desarrollan dos curvaturas adicionales, que van a ser la lordosis cervical y la lordosis lumbar. Estas curvaturas secundarias son esenciales para la postura bípeda y permiten una distribución más eficiente del peso corporal en posición erguida. Ahora vamos a mencionar algunas anomalías congénitas de las vértebras y la columna vertebral, donde vamos a tener la escoliosis congénita, que se va a caracterizar por una curvatura lateral de la columna vertebral, las vértebras fusionadas o sinostosis vertebral, que se produce cuando dos o más vértebras se fusionan debido a la falta de resegmentación adecuada durante el desarrollo, la espina bífera, que ocurre cuando los arcos neurales no se funcionan completamente, lo que deja una apertura en el canal vertebral, el síndrome de Klippers-Feil, que se caracteriza por la fusión de las vértebras cervicales, lo que puede limitar la movilidad del cuello, la hemivértebra, que esta anomalía se produce cuando una vértebra se desarrolla solo en la mitad, lo que puede dar lugar a una curvatura normal de la columna, como ocurre en algunos casos de escoliosis. Y las anomalías de la notocorda, que si la notocorda no se degenera adecuadamente, puede formarse tumores llamados córdomas a lo largo de la columna vertebral o en la base del cráneo. Hasta aquí ha sido mi parte y muchas gracias. Mm. Bien, mi nombre es Yasmín Estermi y yo estaré hablando sobre costillas y esternón. Pero antes hay que saber qué es el esternón. Bien, el esternón es un hueso largo y plano que se encuentra en el centro del pecho. Está conectado con las costillas por medio de cartílago. Junto con las costillas ayudan a proteger a los órganos importantes del pecho, como el corazón y los pulmones. Bien, la porción ósea de cada costilla deriva de las células de la esclerotoma que permanecen en el mesodermo paracial y crecen a partir de las apófisis costales de las vértebras torácicas. Los cartílagos costales se forman por las células de las esclerotomas que migran más allá de la fronda somática lateral hacia el mesodermo de la placa lateral subyacente. El esternón se desarrolla de manera independiente en la capa parietal del mesodermo, de la placa parietal somática, del mesodermo, de la placa lateral a cada lado de la línea media. Y más adelante se fusionan para constituir moldes cartilaginosos del manubrio del esternón, del cemento del cuerpo y del apéndice cisfoide del esternón. Ahora estaré mencionando algunos defectos del esternón y de la costilla. Los defectos costales. En ocasiones se forman costillas adicionales, por lo general en las regiones lumbar o cervical. Las costillas cervicales se observan en cerca del 1% de la población y suelen encontrarse articuladas con la séptima vértebra cervical. Debido a su ubicación, este tipo de costilla puede presionar el plexo braquial o la arteria subclavia, lo que origina distintos grados de anestesia en las extremidades. Defectos externales. La hendidura external es un defecto poco frecuente y puede ser complejo o afectar cualquiera de los extremos del esternón. El defecto surge si las bandas externales no crecen hasta unirse en la línea media. Pectus excavatum. Esta es la denominación que se le da a la depresión externa con convexidad posterior, y el pectus carinatum se refiere al aplanamiento bilateral del tórax con proyección arterial del esternón. Estos dos defectos pueden derivar de anomalías del cierre de la pared ventral del cuerpo o de la formación de los cartílagos costales del esternón. Entonces, en resumen, la columna vertebral y la costilla se desarrollan a partir del compartimiento del esclerotoma
somitas, y el esternón deriva del mesodermo de la pared ventral del cuerpo. Y una vértebra definitiva se forma a partir de la condensación de la mitad caudal de un esclerotoma y su fusión con la mitad craneal del esclerotoma subyacente. Esto fue el grupo C, gracias por su atención.